Bien, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de física. El día de hoy vamos a hacer el teórico práctico 5. ¿Por qué teórico práctico? Pues porque aparte de ver la teoría vamos a ir haciendo un poquito los ejercicios también, ¿ok? Bien, pues bueno, para el primer caso, nosotros, nosotros vamos a hacer la suma de vectores. Mucho ojo con eso, ¿no? Vamos a hacer la suma de vectores y vamos a leer la teoría. Bien, dos o más vectores, cualquier vector, cuya suma sea un cierto vector A, se dice que son componentes de dicho vector. Si las componentes son mutuamente perpendiculares, toman el nombre de componentes rectangulares. Bien, como nosotros habíamos hecho hace algunas clases ya, el, si tenemos nosotros un vector A, digámoslo así, y trazamos la proyección sobre el eje X y trazamos la proyección sobre el eje Y, pues vamos a tener que son mutuamente perpendiculares, tanto la componente AX como la componente AI. Entonces a eso se refiere este enunciado, ¿no? Si las componentes son mutuamente perpendiculares, claro, la componente AX es perpendicular a la componente AI, son componentes rectangulares. AX es componente rectangular del vector A, AI es componente rectangular del vector A. Pero bueno, para hacer la suma de vectores y para realizar la suma de los vectores, nosotros debemos saber los métodos que hay. Hay tres métodos. Vamos a empezar con el primero, el método del paralelogramo. ¿De qué se trata este método del paralelogramo? Pues bueno, si a partir de un punto cualquiera del plano trazamos dos vectores, aquí es muy importante decir que el método del paralelogramo nos sirve únicamente para sumar consecutivamente dos vectores. Si quisiera sumar 3, 4, 5, ya no podría, ¿sí? No podríamos hacerlo, puesto que el método del paralelogramo se centra únicamente en la suma de dos vectores, porque un paralelogramo tiene eh, en cuanto a los dos vectores van a formar dos vértices, o no dos vértices, dos lados de un paralelogramo, y sus paralelas van a trazar las otras dos, entonces obviamente solo voy a poder sumar consecutivamente dos. Bien, entonces se trazan los dos vectores y se traza el paralelogramo, o se forma el paralelogramo. La diagonal del paralelogramo que va desde el origen hasta el vértice opuesto representa el vector resultante o vector suma. Entonces, por ejemplo, vamos a tener acá que si yo tengo dos vectores, el vector A y el vector B, ¿en qué se ocupa el método del paralelogramo? Pues el método del paralelogramo se ocupa en que yo voy a tener, a ver, voy a unir el origen de este vector con el origen de este otro vector, de tal forma que me quede algo así. Fíjese, entonces ya tengo trazado desde el mismo origen al vector A y tengo trazado desde el origen al vector B. Entonces, de lo que trata este método es de que yo tenga la posibilidad de trazar paralelas. Por ejemplo, aquí está el vector B, aquí estaría la paralela al vector B que nace desde la flecha del vector A. Entonces, fíjese, ahí tengo yo la paralela al vector B y aquí tendríamos la paralela al vector A. ¿Sí? Tendríamos la paralela al vector A. Y una vez que yo he unido la paralela del vector B con la paralela del vector A, en el punto donde se unan, ¿sí? En el punto donde se unan, que sería este punto de acá, yo uno el origen de los dos vectores con donde se intersecaron las dos paralelas, eso me da a mí el vector resultante, que ahora lo voy a poner con rojo. O sea que la suma de dos vectores es representada con otro vector, que es esto que yo estoy poniendo con rojo. Ahora, cabe mencionar que para hacer el método del paralelogramo yo necesito tener escuadras, ¿no? Necesito tener unas buenas escuadras al fin de poder trazar correctamente las paralelas a los vectores. Y, y eso, ¿no?
Y si es que hago a escala tanto el vector A como el vector B, el vector resultante también me va a dar a escala y lo único que tendría que hacer es medirlo, ¿no? Tendríamos únicamente que medirlo. Eh, bueno, eso, ¿no? Sigamos. Bien, ahora vamos con el método del polígono. ¿De qué se trata el método del polígono? A partir de un punto cualquiera del plano, vamos a trazar todos los vectores. Fíjense, aquí ya no me dice que voy a trazar dos vectores, sino todos los vectores que haya. Y uno a continuación del otro. Mantenemos iguales los módulos y sus direcciones. Y luego vamos a unir el origen del primer vector con el extremo del último vector para obtener el vector resultante. Más fácil si lo vemos aplicado, ¿no? Tengo el vector A, tengo el vector B, tengo el vector C, tengo el vector D. Y lo consecuente a esto va a ser graficar el vector A, hacer que la flecha sea un nuevo plano cartesiano y a partir de ese plano cartesiano graficar B. Una vez que grafico B, la flecha se convierte en un plano cartesiano y grafico C. Graficado C, la flecha del vector C se convierte en un plano cartesiano y a partir de ahí grafico el vector D. Fíjese cómo sigue acá. Aquí se graficaría el vector A normalmente, ¿no es cierto? Grafico el vector A normalmente desde mi plano cartesiano. Una vez que ya grafiqué mi vector A se va a convertir en un nuevo, o sea, la flecha se va a convertir en un nuevo plano cartesiano. Fíjese, se convierte en un nuevo plano cartesiano donde grafico yo mi vector B. A partir de la flecha del vector B, yo trazo un nuevo plano cartesiano y desde este nuevo plano cartesiano grafico C. La flecha de C se convierte en un nuevo plano cartesiano a través del que grafico D. Como D es el último vector y a mí me decían, aquí me lo dice, ¿no? 1, el origen del primer vector con el extremo del último vector. Entonces, este es el origen del primer vector y este es el final del último vector. Entonces, mi vector resultante, mi vector suma, va a ser claramente, sí, va a ser claramente todo esto de acá, la unión del origen del primer vector con la flecha del último vector. Lo que está con rojo viene siendo el vector resultante. Ahora, ahora, si nosotros vamos al último método, que es el método algebraico, ¿de qué se trata el método algebraico? Pues bueno, para sumar algebraicamente dos o más vectores en el plano, estos deben estar expresados en función de sus vectores base o componentes rectangulares. Por ejemplo, vamos a ver acá. Fíjense, en los otros tipos de vectores, o sea, en los otros métodos, en el método del paralelogramo y en el método del polígono, generalmente nosotros también ocupamos las coordenadas rectangulares o los vectores base para graficar. Aquí nosotros exclusivamente vamos a necesitar dejarlos en función de sus vectores base o en función de sus componentes rectangulares. Fíjese, el vector A está como AXY, como AIJ, claramente se han encontrado sus componentes primero. Luego tenemos el vector B, que está como BXY más BIJ. El vector C, que es CXY más CIJ. ¿Y qué es lo que se hace para sumar estos vectores? Pues simple, lo que nosotros hacemos es agarrar todas las XY y sumarles, como ustedes pueden ver acá, agarramos todas las XY y las sumamos. Luego sumamos todas las IJ y las sumamos, como ustedes pueden ver acá. Y cuando yo sume a X más BX más X y todas las componentes en X, eso me va a resultar, o sea, me va a dar una resultante en X y cuando yo sume todas las Y, eso me va a dar una componente resultante en Y y J. Es exactamente lo mismo para las componentes rectangulares, solamente que sin la Y y sin la J. Como ustedes pueden ver, resultante en X, resultante en Y. Bien, vamos con unas propiedades.
o busco unas propiedades de la suma vectorial. Bien, ¿qué propiedades cumple la suma vectorial? La suma vectorial va a cumplir la propiedad conmutativa. ¿De qué se trata la propiedad conmutativa? De que da lo mismo sumar el vector A más el vector B que sumar el vector B más el vector A. Es lo mismo, cumple esa propiedad. Ahora, la propiedad asociativa. ¿De qué se trata la propiedad asociativa? Pues bueno, como sabemos que la suma es una operación biunívoca, yo tengo que sumar de a dos, al menos algebraicamente. Entonces, cuando yo sume, puedo sumar, por ejemplo, si tengo tres vectores para sumar, vector A más vector B más vector C, puedo sacar primero el resultado de sumar el vector B más el vector C y después sumarle el vector A, o si deseara, primero sumar el vector A más el vector B y después sumarle el vector C. Eso es la propiedad asociativa. Luego tenemos la propiedad distributiva vectorial, que si yo tengo una suma de dos vectores y esa suma le tengo que multiplicar un escalar, pues tranquilamente yo puedo multiplicar el escalar primero por los dos vectores y después sumarlos. Bien, esa es la propiedad distributiva vectorial. Luego, si tengo dos constantes numéricas multiplicando a un vector, pues tranquilamente el vector puede distribuirse por cada una de esas componentes escalares, de tal manera que nos distribuya de esta forma como un escalar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si sumo a un vector el número 0? Pues lógicamente me va a quedar el mismo vector, ¿sí? Esa es la propiedad idéntico aditivo. Ahora, si al vector A nosotros le sumamos su opuesto, ¿sí? Si al vector A nosotros le sumamos su opuesto, pues lógicamente nos va a dar 0. Sea el caso de que tengo un vector A que es 3i menos 4j centímetros, ¿cuál sería el opuesto de A? ¿Cuál sería el opuesto de A? Pues bueno, el opuesto de A sería menos A. Menos A, el vector menos A, ¿cómo sería? El vector menos A sería menos 3i, porque aquí me dice que el vector A tengo que multiplicarle por menos 3i más 4j centímetros mismo. 4j negativo con 4j positivo se haría 0, ¿sí? Y 3i menos 3i se haría 0 también. Entonces el vector A menos el vector A se haría 0. ¿Sí? Entonces esa es la propiedad del inverso aditivo. Bien, pasemos ahora a hacer un ejemplo, por favor. Vamos a suponer que tengo que encontrar el vector suma, ¿sí? Tengo que sumar los vectores A, que es 2.4 metros, y el vector B, que es 6i menos 3j metros. Pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar el método del paralelogramo. ¿De qué se trata el método del paralelogramo? Pues como ya lo habíamos visto, eh, yo recomiendo mucho graficar, ¿sí? Yo recomiendo mucho graficar. Vamos a graficar esto, ¿no? 2, 4, 6 menos 3. 2, 4, 6 menos 3. Bien. Para esto nosotros vamos a usar una herramienta que se llama el GeoGebra, la cual yo recomiendo mucho que pudieran descargarse en sus computadoras o en sus teléfonos. Hay para Android y para iOS, ¿no? Esta herramienta GeoGebra es una herramienta muy útil, puesto que es la que va a facilitarnos el trabajo en vectores al menos, ¿sí? Y lo cual voy a compartir ahora. Por ejemplo, teníamos el vector A. Teníamos el vector A. El vector A nos pedía que fuera, vamos a mover esto un poquito por acá, nos decía, el vector A es 2i 4j. Entonces yo voy a trazar un vector. Ustedes pueden ver acá en la tercera pestañita dice vector. Desde el origen, como era 2i 4j, yo ya ubico que es aquí mi vector. Entonces desde aquí hasta acá mi vector es 2i 4j, sí. Lo llama el vector u, no hay problema, ustedes saben que este es el vector a.
Y como es el método del paralelogramo, nosotros necesitamos ahora, ¿sí? Necesitamos ahora graficar el otro vector desde el origen mismo, que era 3i, no, 6 menos 3 era, a ver, déjeme ver. 6 menos 3, sí, 6 menos 3. Entonces, yo voy acá a la tercera opción, vector 6i menos 3j es acá, entonces yo ya sé que debo trazar desde aquí hasta acá. 6i menos 3j, fíjense por favor, ya están graficados los dos vectores. Este es mi vector A, ¿sí? Este es mi vector A. Vamos a elegir. Este va a ser mi vector A, ok. Mi vector A, este va a ser mi vector B. Tengo entonces ahí vector A, tengo vector B. Y ahora yo tengo que trazar paralelas, porque el método del paralelogramo sirve, pues, solo cuando trazo paralelas. Para trazar una paralela, vengo acá, aplasto la opción paralela, le doy clic aquí y le doy clic acá. Y ya tengo una paralela a mi vector A. Ahora, de la misma manera, paralela. Quiero una paralela al vector B, doy en la flechita del vector A y ya tengo las dos paralelas. Fíjense, ahora quisiera que las paralelas, por favor, tengan otro color para que se note. Quiero un color rojito, por favor, gracias. Igual acá, esta de aquí también queremos un color rojito. Muy bien, gracias. Por favor, fíjense cómo las paralelas las he puesto con color rojo. ¿De acuerdo? Entonces, al estar con color rojo, ya me doy cuenta que esta línea de acá es paralela al vector B y esta línea de acá es paralela al vector A. Ahora, igual, en la tercera pestañita con vector, yo voy a trazar desde el origen del primer vector hasta la intersección de estos dos. Fíjense, entonces aquí tengo yo el vector resultante, le voy a cambiar el nombre acá. Quiero que tú te llames resultante. Ok, entonces aquí tengo a mi vector resultante al cual de la misma manera yo le voy a poner con color azul, no, rojo mismo, rojo, pero con un... ¿Puedo aumentar el grosor? No, no puedo, lastimosamente no se puede elegir el grosor, pero bueno. El vector resultante, ustedes podrían hacerlo en coordenadas geográficas, perdón, en coordenadas rectangulares. Como pueden ver, el vector resultante, ¿cuántos pasitos dio en X? 8. ¿Y cuántos en Y? 1. Entonces, la resultante en coordenadas rectangulares serían 8 y 1, y en vectores base 8 y 1J. Ahora, claro, en el libro nos compromete mejor hacerlo o sea, lo hace en coordenadas polares y no hay necesidad de hacerlo en coordenadas polares porque nosotros ya hicimos de la otra forma. Fíjense, aquí teníamos, ¿no? La componente 2, 4 para el vector A, 6y menos 3j. Aquí lo transforma a polares, ustedes no tienen necesidad de hacerlo. Como pueden ver, este gráfico es exactamente el mismo que el que nosotros hicimos. ¿Sí? Graficamos el vector A, graficamos el vector B, trazamos una paralela al vector B, al vector A, perdón, fíjese, lo voy a repetir. Trazo una paralela al vector A, luego trazo una paralela al vector B y uno la resultante nada más, la resultante. Ahora, si es que como nosotros lo hicimos, sí, como nosotros lo hicimos, esto quedaría en 8 para la I y esto sería 1 para la J. Entonces, mi vector resultante, que yo lo pongo con R y la flechita, el vector resultante, si lo dejo en coordenadas rectangulares, sería 8.1 metros. Si lo dejara en función de sus vectores bases, sería 8i más 1j metros.
Cualquiera de estas dos podría ser la respuesta. Ahora, los autores de este libro tienen no sé, alguna necesidad de hacer esto en coordenadas polares, y al hacerlo en coordenadas polares, pues obviamente mide el módulo, mide el ángulo polar y lo deja en coordenadas polares. Deja la respuesta en coordenadas polares, pero como les había dicho, no hay necesidad de eso porque nosotros bien podríamos haber dejado como 8i más 1j metros. Esto no se olvide que es coordenada. Esta es una coordenada en función de sus vectores base y esta es una coordenada polar. ¿Ok? Bien. Vamos ahora con el siguiente método. El siguiente método es el método del polígono. Para el método del polígono yo también voy a hacerlo en GeoGebra. Ustedes pueden usar GeoGebra tranquilamente. Y fíjense, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues simplemente voy a borrar. Borro esto, borro esto, borro esto, borro esto, borro esto y borro esto. Bien, el método del polígono es bastante interesante también. Yo voy a escribir por acá, sí, yo voy a escribir por acá las coordenadas para que no se les vayan a olvidar, ¿no? El vector A era 2, 4, ¿no? 2i más 4j metros. Y el vector B era en cambio 6i menos 3j metros. Bien. ¿Por qué escribo esto acá? Pues porque obviamente yo voy a necesitar para formar mi vector. Desde la tercera pestaña, bueno, desde la tercera pestaña y con vector, yo grafico mi primero 2i, 4j. 1, 2 en i, 1, 2, 3, 4 en j. Entonces, desde aquí hasta acá es mi vector A. Voy a poner aquí, este es mi vector A. Ok. Ahora, como les había dicho, desde aquí nace mi nuevo plano cartesiano. Desde la punta de flecha de mi vector A, nace un nuevo plano cartesiano. Fíjese, yo lo voy a hacer chueco y todo, pero para que ustedes entiendan que es un nuevo plano cartesiano. Un nuevo eje X, un nuevo eje Y. Vamos a ponerle X' y prima. Entonces, para el método del polígono, estamos en el método del polígono. Para el método del polígono, lo que yo necesito hacer es, a partir de acá, medir, a partir de esta flecha, medir 6i. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6i y menos 3j, menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces, la unión de estos dos, que va a ser en este puntito de acá, me va a dar a mí mi nuevo vector B. Entonces yo voy a usar la herramienta vector desde aquí hasta acá, que era lo que habíamos dicho. Este es en cambio mi vector B. Estoy haciendo por el método del polígono. Mi vector B. Entonces fíjese, grafico normalmente el vector A y a partir del vector A hago un nuevo plano cartesiano donde grafico ahora B. Y el vector resultante, mi vector resultante va a ser la unión del origen del primer vector con la flecha del último vector. A eso lo vamos a llamar nuestro vector resultante. Ahí, resultante. O suma, ¿no? No se olvide que el vector resultante es el vector suma también. Vamos a ponerle otro colorcito. Pongámosle un color rojo igual, colorcito rojo. Y tenemos ahí la resultante, que como pueden ustedes ver, vuelve a coincidir con 8i, 1j. Y sí, porque estoy sumando los mismos vectores. ¿Sí? Entonces, una vez más vamos a poner por acá que ¿sí? El vector resultante vuelve a dar ahí mismo en 8i, claro, estoy en 8 en x, y 1 en j, más 1 en j, metros. Fíjese, así de fácil
Ya hemos hecho el método del paralelogramo, el método del polígono, ¿de acuerdo? Y la resultante es la misma. Ponemos todo esto y volvamos por favor al PowerPoint. En el PowerPoint nosotros vemos esto. Acá la vuelve a transformar a coordenadas polares, pero como le digo, no es necesario. Entonces, fíjese, ¿de qué se trataba el método del polígono? Grafico el vector A, vuelvo, repito, miren la animación. Grafico el vector A, desde la flecha del vector A, grafico el vector B y la resultante es la unión del origen del primer vector con la resultante del último vector. Aquí, como ustedes ya saben, esto lo está dejando en coordenadas polares con su módulo y con el ángulo. Entonces, es igual que en el anterior. Pero para decirles que ustedes tranquilamente hubiesen podido poner que la resultante, ya que hicieron en GeoGebra, la resultante es 8i más 1j metros, si lo hubiese querido dejar en función de sus vectores base, o si lo hubiese querido dejar en coordenadas rectangulares, 8, 1, 8, 1 metros. Cualquiera de las tres en este caso, ¿no? De hecho, hubiese podido dejarla en cualquiera de las formas. Obviamente, en las tareas yo les voy a pedir de una sola forma. Ahora bien, digamos que vamos ahora al método algebraico. En el método algebraico lo que ustedes tienen que hacer es dejar en función de sus vectores base o en función de sus coordenadas rectangulares. Si lo dejáramos en función de sus vectores base sería 2i más 4j metros, el vector b 6i menos 3j metros. ¿Y qué es lo que se hace? Se suma 2 más 6 es 8i y 4 menos 3, ¿cuánto es 4 menos 3? Es 1. Ahí estaría ya la respuesta, pero como les digo, los autores prefieren dejarlo en coordenadas polares. Así que cualquiera de estas dos sería la respuesta. Obviamente en las tareas yo les diré, exprese la resultante en tales coordenadas, ¿no? Como en coordenada geográfica, en coordenada polar, en coordenada tal. Bueno, esto sería en función de sus vectores base, exactamente lo mismo si fuera en función de sus coordenadas o componentes rectangulares. 2 más 6, ¿cuánto es? Es 8. 4 menos 3 es 1. Bien, aquí tenemos tres formas de representarlo. Aquí está en coordenadas rectangulares, en vectores base y en coordenadas polares. Pero es una simple suma, ¿no? Yo de hecho hasta preferiría que hagan de esta forma para que encuentren más rápido las cosas. Ok, bien. Ya que hemos visto la suma, por favor vamos a pasar a la diferencia. La diferencia de vectores es un caso particular de la suma vectorial. ¿Por qué? Porque la diferencia es la suma, pero con el negativo de otro vector. Fíjense en el ejemplo acá. El vector A menos el vector B lo podemos expresar como el vector A más el negativo del vector B. Ustedes dirán, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque la diferencia de vectores es un caso especial de la suma. Primero tengo que cambiarle el signo a todito las componentes de B y ahí sí hacer una suma vectorial. Bien, todos los métodos de la suma vectorial pueden aplicarse en la diferencia. O sea, en la suma teníamos método de paralelogramo, polígono y suma algebraica. En la diferencia también vamos a tener el método del paralelogramo, del polígono y la suma o la diferencia algebraica, que sería la suma de la resta, ¿no? La única propiedad que no se va a cumplir en la diferencia de vectores es la propiedad conmutativa. Las otras propiedades se cumplen, pero la conmutativa no, porque no es lo mismo hacer el vector A menos el vector B que el vector B menos el vector A. No es lo mismo. Mucho ojo, por favor. Vamos con un ejemplo. Ahora vamos a restar, por favor, el vector A que se encuentra en sus coordenadas polares menos el vector B que está en función de sus vectores base. Pues bueno, ahora tenemos 7 kilogramos fuerza, 155 grados. Yo lo que recomendaría para este caso es transformar al vector A en componentes en función de sus coordenadas rectangulares o de sus vectores base. Esto es la verdad que muy sencillo porque lo único que tengo que hacer es saber que 155 grados está en esta parte de acá, 155 grados. Para encontrar el ángulo que está formado acá, lo restaríamos de 90 grados, nada más.
155 menos 90. Acá está la calculadora. 155 menos 90 son 65 grados. Entonces, estos son 65 grados. Este es mi vector A. Estos son 65 grados. ¿Por qué? Pues porque acá hay 90 grados, ¿no? 90 más 65 me da 155 grados. Formo un triángulo acá, donde esta va a ser mi componente AX, esta va a ser mi componente AY. Entonces digo, bien, para encontrar la componente AX yo hago el seno de 65 grados, me va a hacer el cateto opuesto, que es AX, sobre la hipotenusa, que son 7 kilogramos fuerza. Bueno, finalmente, haciendo todo el trámite que ustedes ya saben hacer, el seno de 65 por, sí, el seno de 65 por 7 me da 6.34. Ahora, como estoy desde el eje de las X negativos, sería menos 6.34 kilogramos fuerza. Y la componente en Y también sería, en cambio, con el coseno, ¿no? Que ustedes ya saben hacer eso. Coseno de 65 grados por 7 me da 2.95. 2.95. Entonces ustedes pueden graficar eso desde ya, ¿no? Ustedes pueden graficar eso desde ya y hacerle una suma común y corriente, ¿no? Una resta común y corriente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi vector A es menos 6.34 y la componente en Y es 2.95 J, kilogramos fuerza. Y ahora yo necesito el vector menos B. El vector menos B será, si B es menos 3i, pues menos B será 3i. Y si es que esto es menos 4j, esto sería 4j positivo, kilogramos fuerza igual. Entonces, fíjense, el vector A lo transformé a coordenadas rectangulares, bueno, a función de sus vectores base, y al vector B le cambié el signo. Esto es B positivo, menos 3i menos 4j, esto es B positivo. Menos B será cambiarle de signo a todo, 3i más 4j. ¿Cuánto es menos 6i, menos 6.34i más 3? Pues esto va a ser menos 3.34i. Y 2.95 más 4 sería 6.95j. Y esto es mi vector resultante, pero haciéndole la suma algebraica. ¿Por qué hago mediante la suma algebraica? Porque haciéndole con el método del paralelogramo o del polígono, pues es lo mismo, pero ustedes ven que más rápido es esto. Con el método del paralelogramo del polígono tendríamos que graficar. Fíjese, transformar al vector B en coordenada polar, graficar. Ahora, ¿cómo grafico? Grafico el vector A, luego grafico el vector B, pero yo no quiero el vector B. ¿Para qué me sirve graficar el vector B? Para saber que va en esa dirección y graficar el vector menos B. De ahí ya me olvido de mi vector B. Si ya obtengo mi vector menos B, me olvido de mi vector B, trazaríamos una paralela al vector A, trazo una paralela al vector A, que sería acá, ¿sí? Trazo una paralela al vector menos B, que sería acá, aquí estaría la unión, la intersección, y el vector resultante sería ahí, ¿no? El vector resultante sería ahí. Luego, si lo hacemos mediante el método del polígono, que va a dar exactamente igual, grafico el vector A. A partir del vector A, grafico el vector B. Pero ¿para qué me sirve graficar el vector B? Para graficar el vector menos B y me olvido del vector B. Nos olvidamos del vector B y ya que tengo el vector A y tengo el vector menos B, puedo hallar la resultante, que es esta. Igual los deja en función de una coordenada polar. Pero vamos a la que nosotros ya hicimos antes, que era el método algebraico. Dejábamos todo en función de los vectores base. Ya había transformado yo. El vector A era menos 6.34i y el vector, la componente en J era 2.95, pero lo aproximo acá. Luego el vector menos B, si B es menos 3i menos 4j, el vector menos B va a ser 3i más 4j. La resultante va a ser la suma de estos dos.
Menos 6.34 más 3 sería menos 3.34 y la suma de estos dos. 2.96 más 4 es 6.96 kilogramos fuerza. Y la resultante, aquí está la resultante, lo que nosotros también sacamos, ¿sí? Lo que nosotros también sacamos, pero obviamente lo transforman acá a coordenada polar. Y en función de las coordenadas de sus componentes rectangulares es lo mismo, ¿no? Sumar menos 6.34 más 3 y 2.96 más 4. Es exactamente lo mismo. Bien, eso ha sido todo por la clase de hoy. Por favor, lo novedoso sería lo que utilizamos, el GeoGebra, para ayudarnos en la elaboración de estos ejercicios. Es una herramienta muy poderosa, pero la suma algebraica también lo es. Así que usted puede utilizar cualquiera de estas dos cosas. Puede usarlo tanto en los celulares, en una tablet o en la computadora. Yo recomendaría la computadora porque tiene más herramientas para hacer. Y eso, ¿no? Bien, espero que les haya servido la clase y nos vemos la próxima. Hasta luego.